A veces, hay recuerdos que se quedan tatuados en el alma, momentos que, por más que pasen los años, uno los lleva consigo, como si hubieran ocurrido apenas ayer. Yo me llamo Carmen, y lo que voy a contarles hoy es algo que cambió mi vida para siempre. Era una mañana cualquiera, de esas que empiezan lentas, con el sonido de los pájaros en el patio y el aroma del café llenando cada rincón de la casa. Me levanté temprano, como siempre hacía. Preparé el desayuno para mi esposo Ramón, mientras mi nieta Lucía jugaba en la sala con sus muñecas. Todo parecía normal, igual que todos los días. La radio sonaba bajito en la cocina, y yo, con la misma rutina de siempre, regaba mis plantas, limpiaba la mesa, pensando en las compras que tenía que hacer más tarde en el mercado. Pero había algo diferente en el aire, una sensación extraña, como si el tiempo caminara más despacio. Recuerdo que el reloj de pared, ese que me acompañaba desde hacía más de 20 años, se detuvo por un instante. Las agujas quedaron quietas, como si incluso el tiempo supiera que algo estaba a punto de suceder. Mientras recogía la ropa del tendedero, el perro de mi vecino, Don Alberto, empezó a ladrar sin parar. Sombra, así se llama, un animalito tranquilo, que rara vez hacía escándalo, pero esa mañana parecía inquieto, mirando hacia la calle como si hubiera visto algo, o a alguien. Yo me detuve por un momento, lo observé, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de no darle importancia. Pensé que serían ideas mías, a veces una se llena de preocupaciones tontas, ¿verdad? Volví a la cocina, me senté unos minutos en la mecedora, y, sin darme cuenta, el sueño me venció. No era un sueño común, fue de esos que te atrapan, profundo, pesado, como si cayeras en un pozo sin fondo, y en medio de esa oscuridad, vi una luz blanca, suave, pero al mismo tiempo poderosa. De esa luz, se acercaba una figura, una presencia, que no puedo describir con palabras. No tenía rostro, pero irradiaba una paz y una fuerza que me envolvieron por completo. Y entonces, lo sentí, un toque, sí, una mano cálida, firme, que me tocó el hombro con urgencia, como queriendo despertarme. No fue un roce cualquiera, no fue una simple sensación, fue real, tan real como el suelo que piso cada día. Abrí los ojos de golpe, el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Me incorporé de inmediato, sin entender por qué, solo sabía que tenía que levantarme, salir de ahí, moverme, como si una voz interior me empujara sin explicación, y justo en ese instante, cuando di los primeros pasos hacia la puerta, escuché un estruendo terrible, un choque, un crujido de metales torcidos y gritos que venían de la calle. Pero, eso lo contaré en un momento. Y así seguía mi mañana, envuelta en una rutina que conocía de memoria, pero con esa inquietud extraña que no me dejaba en paz. Mientras recogía la mesa, sentí que el aire dentro de la casa estaba más pesado de lo normal, como si las paredes respiraran un silencio que yo no había notado antes. Miré por la ventana, el cielo seguía claro, el sol derramaba su luz sobre el jardín, pero dentro de mí, algo me decía que aquella no era una mañana como cualquier otra. Decidí abrir las ventanas para que entrara más aire. El viento trajo consigo el aroma de las flores del patio y el sonido lejano de un grupo de niños jugando en la calle. Escuché a Lucía reír desde la sala, y por un segundo, ese sonido me devolvió algo de calma. Ella estaba ahí, rodeada de sus muñecas, e inventando historias, como solía hacer cada día. Ramón, como siempre,
ya había salido al mercado. Tenía esa costumbre de ir temprano a buscar el pan fresco y un poco de queso. Decía que no había nada como el desayuno recién hecho. Mientras tanto, yo me entretuve barriendo el piso, acomodando los cojines del sofá y repasando mentalmente la lista de cosas que aún debía hacer antes del mediodía. Era una de esas mañanas en que la mente va en piloto automático, cuando una repite los mismos movimientos sin pensar demasiado. Pero de pronto, ocurrió algo que hizo que me detuviera en seco. La radio, esa vieja radio de madera que llevaba años acompañándonos, empezó a emitir un leve zumbido, una interferencia, como si alguien estuviera moviendo el dial. Pero yo no había tocado nada. Caminé hacia la cocina, giré el botón de volumen, y en ese momento, el sonido volvió a la normalidad. Una melodía suave llenó el aire, pero ya no pude sacudirme la sensación de que algo, o alguien, quería llamar mi atención. Volví al patio, y mientras regaba las plantas, observé que algunas hojas caídas formaban un dibujo extraño sobre el suelo, como si el viento las hubiera colocado de manera intencional. No era nada que pudiera explicar, pero en mi interior, la incomodidad crecía. Recordé a mi madre, Doña Rosa. Siempre decía que antes de un cambio grande en la vida, el universo nos envía pequeñas señales, como susurros, como advertencias, pero que la mayoría de nosotros nunca se detiene a escucharlas. Me apoyé en el marco de la puerta, cerré los ojos un instante y respiré profundo. Necesitaba encontrar esa paz interna que parecía escaparse de entre mis manos. Pero justo cuando pensaba que todo estaba volviendo a la normalidad, el teléfono de casa sonó. Corrí a contestar, pero cuando descolgué, no había nadie al otro lado de la línea, solo un silencio largo, profundo, que me hizo sentir un escalofrío por la nuca. Colgué, traté de convencerme de que habría sido una llamada equivocada, pero en el fondo, sabía que aquello no era casualidad. Volví al patio, y ahí estaba Sombra, el perro de don Alberto, sentado frente a mi puerta, mirando fijamente hacia adentro de mi casa, como si pudiera ver algo que yo no alcanzaba a notar. Le llamé por su nombre, pero ni siquiera movió las orejas. Seguía mirando, con esa expresión que me hizo sentir como si alguien más estuviera dentro de mi sala. Don Alberto cruzó la calle unos minutos después, y con ese tono pausado que siempre tenía, me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él me miró, ladeó la cabeza, y me dijo algo que quedó resonando en mi mente durante horas. A veces, el aire cambia antes de una tormenta, y no me refiero solo al clima, Carmen. Le sonreí, más por compromiso que por convicción, y me despedí de él. Regresé al interior, acomodé unos papeles que estaban sobre la mesa, y decidí sentarme un rato en mi vieja mecedora. Mientras me balanceaba suavemente, sentí que los párpados me pesaban. Un cansancio extraño se apoderó de mí, como si hubiera estado despierta toda la noche. Aunque sabía que había dormido bien, no podía evitar pensar en todas aquellas pequeñas señales que me rodeaban, la interferencia en la radio, las hojas en el suelo, el silencio en el teléfono, y esa sensación persistente de que algo invisible estaba rondando mi casa. Todo parecía parte de un mismo mensaje, uno que yo aún no lograba descifrar, pero que estaba ahí, latiendo, como una verdad oculta, a punto de revelarse. Con el cuerpo cansado y la mente llena de pensamientos, decidí cerrar los ojos, solo por un momento, solo para descansar. Pero antes de hacerlo, lancé una última mirada a la ventana, y vi que el cielo, poco a poco, empezaba a cambiar de color.
Lo que sucedió después es algo que todavía me cuesta explicar. No sé cuánto tiempo estuve con los ojos cerrados, tal vez minutos, tal vez más, pero lo que sí recuerdo perfectamente es esa sensación repentina de sobresalto, como si una corriente invisible me atravesara el cuerpo de un extremo a otro. Abrí los ojos de golpe, y lo primero que noté fue que el aire en la sala parecía más denso, como si el ambiente se hubiera cargado de una energía que yo no podía ver, pero que podía sentir en cada poro de mi piel. Me llevé la mano al pecho, porque sentí una especie de opresión, como si el corazón quisiera avisarme de algo, latiendo más rápido de lo normal, sin motivo aparente. No era dolor, no, pero era una incomodidad que no lograba explicar. Me puse de pie lentamente, tratando de respirar hondo, de tranquilizarme, pero justo en ese momento, escuché, a Sombra, ese perro, siempre tan tranquilo, tan dormilón, estaba frente a mi puerta, ladrando como si hubiera visto a un extraño merodeando por la casa. Pero cuando me asomé, no había nadie. Me quedé unos segundos observándolo, su cuerpo rígido, su mirada fija en un punto invisible, sus orejas erguidas, y ese ladrido, grave, insistente, como un llamado de advertencia. ¿Qué te pasa, Sombra?, le pregunté en voz baja, pero él no reaccionó. Seguía ahí, como si estuviera viendo algo que yo no era capaz de percibir. Volví al interior, y me di cuenta de que la radio, otra vez, había comenzado a hacer esos ruidos raros, una especie de interferencia, pero esta vez, acompañada de un zumbido más fuerte, como si la señal quisiera romper el aire. A la fuerza, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, de esos que una siente cuando algo no está bien, pero intenté convencerme de que solo era casualidad. Fui a la cocina, me serví otro café, pero las manos me temblaban, derramando algunas gotas sobre la mesa. Respiré profundo, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, pero entonces, una voz interior, una de esas intuiciones que vienen de lo más profundo, empezó a repetirme, como un eco persistente: ten cuidado, ten mucho cuidado. No era una voz que escuchara con los oídos, no, era más bien un pensamiento, pero tan fuerte, tan claro, que me pareció como si alguien me lo estuviera diciendo al oído. Miré alrededor, todo seguía en su lugar. Lucía seguía jugando en su rincón, hablando con sus muñecas, como si nada estuviera pasando, como si yo fuera la única capaz de sentir esa transformación silenciosa que comenzaba a rodearnos. Decidí abrir más las ventanas, dejar que el aire corriera por la casa, pero incluso así, esa sensación de pesadez no se iba. Caminé hasta la habitación, y al pasar por el pasillo, vi que uno de los cuadros colgados en la pared estaba ligeramente torcido. Me acerqué para enderezarlo, y en ese momento, tuve otra sacudida interna, como si una corriente eléctrica me recorriera de pies a cabeza. Toqué el marco con cuidado, y noté que la madera estaba fría, más fría de lo que debería estar a esa hora. Con el sol entrando por las ventanas, fue en ese instante cuando supe que aquello ya no podía ser solo imaginación. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de lo que mis ojos podían ver. Bajé la mirada, y me di cuenta de que tenía la piel de gallina, los vellos de los brazos completamente erizados, como si mi cuerpo quisiera advertirme, aunque mi mente todavía buscaba explicaciones lógicas para todo aquello. Pensé en llamar a Ramón, pero no quería alarmarlo, por lo que quizás solo eran nervios míos. Pensé en ir a ver a don Alberto, pero no quería que él me mirara con esa cara de «Carmen, estás exagerando», así que decidí quedarme quieta un momento, escuchar, observar,
buscar cualquier otro indicio que pudiera darme una respuesta. Fue entonces cuando un sonido metálico, como si algo se hubiera caído en la cocina, me hizo girar en seco. Corrí hasta allá, pero no había nada en el suelo, ninguna cuchara, ningún plato, todo seguía en su sitio, solo ese eco, como si el ruido hubiera venido de otra parte, o de otro plano, uno que yo no podía alcanzar. Lucía vino corriendo hacia mí, me abrazó por la cintura, y me dijo algo que me heló la sangre. Abuelita, hay un señor en la puerta, pero es raro, está vestido de blanco, y no tiene cara. La miré, tratando de entender, pero antes de poder preguntarle más, ella volvió a la sala, como si no le diera importancia, como si lo que acababa de decir fuera la cosa más normal del mundo. Me acerqué a la puerta, abrí con cuidado, pero otra vez, no había nadie, solo el silencio, y el aire, que parecía detenerse por segundos. Cerré, y apoyé la espalda contra la madera, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era solo mi percepción, no era solo mi inquietud interna, ahora Lucía también lo estaba viendo, o, al menos, percibiendo. Me fui a sentar de nuevo, pero esta vez, con el corazón palpitando fuerte, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún no quería aceptar. Miré el reloj, las agujas seguían su marcha, pero parecía que el tiempo, a su manera, también quería jugar conmigo. Era como si todo lo que hasta ese día había considerado normal, estuviera siendo movido por manos invisibles, desde un lugar al que no tenía acceso. La tarde comenzó a avanzar, pero yo ya no era la misma de aquella mañana. Algo dentro de mí había cambiado, una especie de transformación interna que no podía detener. La inquietud, esa que empezó como un leve murmullo, ahora era un grito sordo que retumbaba en mi interior, y mientras trataba de recomponerme, mientras pensaba qué debía hacer, otra vez, esa voz interna, casi como un susurro, volvió a repetirme, más clara, más insistente, como una verdad oculta que buscaba salir a la luz. Sentada allí en la sala, todavía con ese peso en el pecho y con la mente dando vueltas como un remolino de pensamientos, sentí de repente un cansancio extraño, como si todas mis energías se hubieran escapado de golpe. No era solo fatiga, era algo más profundo, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que mis ojos aún no podían ver. Caminé despacio hacia el dormitorio. Cada paso se sentía más lento, como si el suelo mismo quisiera retenerme. Cuando llegué a la cama, me senté al borde, me froté las sienes, cerré los ojos solo un instante, y cuando me di cuenta, ya estaba acostada, como si una fuerza invisible hubiera decidido por mí. El aroma del café todavía flotaba en el aire, la radio seguía sonando en algún rincón, con aquella vieja canción que siempre me acompañaba por las mañanas, y Sombra, Sombra, ahora estaba echado junto a la puerta del cuarto, pero con las orejas erguidas, alerta, como si supiera que algo estaba por suceder. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, y un sueño profundo comenzó a envolverme. No era esa siesta corta que a veces tomaba, no, era como si estuviera siendo arrastrada hacia un lugar lejano, más allá de los límites de lo consciente, como si cruzara los bastidores de mi propia comprensión. Sentí el cuerpo pesado, los brazos dormidos, los ojos cerrados con una fuerza que no podía vencer. Y entonces, todo cambió, de repente, ya no estaba en mi habitación. Era como si mi alma hubiera sido llevada a otro espacio, una dimensión donde el tiempo y el espacio ya no obedecían las reglas conocidas. Me vi de pie en un campo inmenso,
cubierto de una luz dorada que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, sin un sol visible, pero con una claridad que calentaba la piel, sin quemarla. La hierba, tan verde, se movía suavemente con un viento que no hacía ruido, pero que yo podía sentir, como un abrazo, como una caricia. En el horizonte, una figura, vestida de blanco, caminaba hacia mí. No tenía rostro, era como una silueta hecha de luz, pero al mismo tiempo, había una presencia tan fuerte, tan real, que era imposible ignorarla. No sentí miedo, al contrario, una paz profunda me envolvía, una serenidad que nunca antes había experimentado. Mis pies, apenas visibles, comenzaron a avanzar, como si algo dentro de mí supiera exactamente lo que debía hacer. Cuando estuvimos cerca, tan cerca que casi podía extender la mano y tocarle, sentí algo aún más intenso, una vibración que atravesó mi pecho, como si una verdad oculta estuviera a punto de revelarse. La figura se detuvo, y aunque no tenía boca ni ojos, escuché, con una claridad que jamás olvidaré, una voz, firme, dulce, pero con una autoridad que me atravesó hasta lo más hondo del alma. Despierta. Ahora, esas palabras resonaron dentro de mí, como un llamado, como una orden que no admitía discusión. Sentí un escalofrío, y antes de que pudiera reaccionar, una mano, fuerte, pero al mismo tiempo delicada, se posó sobre mi hombro. Fue un toque real, físico, como si alguien de carne y hueso estuviera allí, a mi lado, agitándome, suavemente, queriendo arrancarme de aquel estado. Mi cuerpo, dentro del sueño, se estremeció, y en ese instante exacto, abrí los ojos de golpe. Estaba de vuelta en mi habitación, con la respiración agitada, y con la certeza absoluta de que alguien, o algo, había estado allí conmigo. Mi piel todavía sentía el calor de aquel contacto. Mis manos, temblorosas, buscaron el lugar exacto donde había sentido el toque, y al posar los dedos sobre mi hombro, un nuevo escalofrío me recorrió. Miré a mi alrededor, intentando encontrar cualquier señal de que aquello había sido real, o solo fruto de mi imaginación, pero la atmósfera en el cuarto seguía diferente, cargada, como si la visita aún estuviera reciente, como si los ecos de aquella presencia permanecieran suspendidos en el aire. Me levanté despacio, con el corazón palpitando con fuerza, sintiendo cada latido como un tambor en el pecho. Caminé hacia la ventana, y me di cuenta de que el día había avanzado más de lo que imaginaba. El sol estaba más alto, las sombras en el patio ya eran otras, como si el tiempo, de alguna forma, hubiera corrido más rápido de lo habitual. En la sala, escuché el crujido de la mecedora, ese sonido que solo aparecía cuando alguien se sentaba allí, pero al mirar, no había nadie, solo la mecedora, moviéndose de un lado a otro, lentamente, como si acabara de ser usada. Ramón aún no había regresado del mercado. Lucía jugaba en silencio con sus muñecas, pero noté que me miraba de un modo distinto, como si ella también percibiera que algo había sucedido conmigo. No dijo nada, solo me sonrió, esa sonrisa suya, inocente, pero con una mirada que escondía más significado del que ella misma podría comprender. Me senté en el sillón, cerré los ojos por unos segundos, intentando poner en orden los pensamientos, tratando de entender el impacto de todo aquello en mi vida, en mis decisiones, en mis certezas. Sabía, muy dentro de mí, que aquel no era un sueño cualquiera, que aquella experiencia había llegado como una transformación, como un aviso que no debía ignorar, y mientras respiraba hondo, sintiendo el aroma de la madera de la sala,
escuchando a lo lejos el sonido de un camión pasando por la carretera. Mi mente seguía regresando a aquella voz, a aquel campo de luz, a aquel toque firme en el hombro, como si una nueva etapa de mi vida estuviera a punto de comenzar. Abrí los ojos de golpe, como si alguien hubiera gritado mi nombre al oído, pero la habitación seguía en silencio. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escuchar el eco dentro de mi pecho. Me quedé unos segundos mirando el techo y tratando de entender qué había pasado. La sensación era como si hubiera despertado de un sobresalto, pero no por una pesadilla, sino por algo más, algo que me llamaba con urgencia. Mi respiración estaba agitada, mis manos temblaban ligeramente y una especie de corriente eléctrica recorría mi espalda, desde la nuca hasta la cintura. Miré hacia la puerta, esperando ver a Ramón, o quizás a Lucía entrando para preguntarme algo, pero no había nadie. Todo seguía igual que antes, las cortinas moviéndose suavemente con la brisa, la radio aún encendida allá en la cocina, repitiendo esas canciones viejas que tanto me acompañaban por las mañanas. Me senté en la cama, aún aturdida, con una sensación extraña en el estómago. Era como si algo invisible me estuviera empujando a moverme, a no quedarme quieta ni un segundo más. Fue entonces cuando lo sentí, un escalofrío recorriéndome de arriba a abajo, esa urgencia que me hacía ponerme de pie sin pensarlo dos veces. No sé cómo explicarlo, pero hubo una fuerza dentro de mí que no me permitió quedarme allí acostada. Me levanté casi corriendo, descalza, con el cabello alborotado y el camisón arrugado. Apenas puse un pie en el suelo, escuché un sonido que me heló la sangre, un estruendo tan fuerte que hizo vibrar las paredes de la casa, un golpe seco, metálico, acompañado de un chillido de frenos y luego silencio absoluto. Me acerqué tambaleándome a la ventana, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Corrí la cortina con una mano temblorosa y lo vi. El camión, ese camión enorme, de carga pesada, detenido justo frente a mi casa, en medio de la calle, con el morro destrozado contra un poste de luz. La imagen parecía salida de una de esas películas que Ramón a veces veía los domingos por la tarde. La cabina estaba torcida, el parabrisas hecho añicos y un humo espeso salía del motor. La gente empezaba a salir de sus casas, algunos gritaban, otros corrían hacia el conductor, que parecía estar inconsciente. Mis piernas flaquearon. Me sostuve del marco de la ventana para no caer. Lo más aterrador de todo era que, justo en el lugar donde el camión había perdido el control y terminado su recorrido, era el mismo punto exacto por donde yo iba a pasar aquella mañana. Sí, porque minutos antes de decidir descansar un poco, yo ya tenía planeado salir al mercado, como siempre, justo a esa hora. Justo por esa acera, un segundo de diferencia y quizás yo no estaría aquí contando esta historia. Esa verdad oculta me golpeó con una fuerza difícil de describir. Me llevé las manos a la boca, intentando contener las lágrimas que ya empezaban a correr por mi rostro. No era solo una coincidencia, no podía serlo. Había algo más grande detrás de todo aquello, una revelación que apenas comenzaba a mostrarse ante mis ojos. Recordé de inmediato el sueño, ese campo iluminado, esa figura blanca, y aquella voz, tan clara, tan firme, como si la misma vida me estuviera dando una segunda oportunidad. El impacto emocional de ese momento fue tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo, allí mismo, al lado de la ventana,
respirando hondo y tratando de calmar la avalancha de pensamientos que venía como una tormenta dentro de mi mente. Mientras escuchaba los gritos de los vecinos, las sirenas a lo lejos y el bullicio que crecía en la calle, algo dentro de mí empezó a cambiar. Era como si, de repente, todas las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a encajar. Me di cuenta de que aquel despertar abrupto no había sido producto del azar. Era como si la vida me estuviera empujando a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que siempre había dado por sentado. Me levanté con dificultad, con el cuerpo aún tembloroso, y caminé hacia la puerta. Al salir, me encontré con don Alberto, que venía corriendo desde la esquina. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de susto y confusión que yo sentía. Me preguntó si estaba bien, y apenas pude asentir con la cabeza. Mi voz todavía no salía. Lo único que podía hacer era mirar una y otra vez hacia el lugar del accidente, como si mi mente intentara comprender la magnitud de lo que había estado a punto de suceder. La transformación interior que empezó en mí en ese instante fue profunda, una mezcla de gratitud, asombro y miedo. La vida me había mostrado, de manera contundente, que hay decisiones y momentos que no controlamos, que existen fuerzas invisibles que, por alguna razón que quizá nunca entenderemos por completo, intervienen en nuestro camino justo cuando estamos a punto de cruzar un límite. Mientras observaba cómo llegaban los bomberos y el conductor del camión era atendido, una certeza se instaló en mi pecho. No podía seguir ignorando esos pequeños avisos, esas señales que tantas veces había dejado pasar. Algo había cambiado en los bastidores de mi realidad, algo que me invitaba a iniciar una nueva jornada de entendimiento y búsqueda. Y fue así, con el corazón aún desbordado, que me quedé allí, de pie, sintiendo que aquella mañana había marcado comeo de una verdad que poco a poco se revelaría diante de mí. Me quedé inmóvil por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Mi mirada seguía fija en el camión, en ese amasijo de metal todavía humeante, mientras el aire se llenaba de un olor penetrante a gasolina y a polvo recién levantado. Desde donde estaba, podía ver claramente cómo el muro de don Alberto había quedado completamente destruido, como si fuera de papel, ladrillos partidos, pedazos de madera esparcidos por el suelo, y justo en el centro de todo aquel caos, el lugar donde yo debería haber estado caminando. Las voces de los vecinos comenzaban a llenarse de conjeturas, de comentarios entrecortados por la sorpresa y el miedo. Recuerdo a doña Elena, la vecina de la esquina, llevándose las manos a la cabeza y diciendo en voz alta: si alguien hubiera estado ahí, no lo habría contado. Otros asentían, mirando la escena como si no terminaran de creer lo que estaban viendo. Don Alberto, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, no paraba de repetir que llevaba años pensando en reforzar ese muro, pero nunca se imaginó que un día así llegaría. Mi cuerpo, que hasta ese momento había estado sostenido solo por la adrenalina, empezó a fallarme. Sentí cómo las rodillas me temblaban y, sin poder evitarlo, caí al suelo, justo allí en medio de la acera, con las lágrimas desbordándose sin control. No era un llanto de tristeza, era algo diferente, una mezcla de alivio, de susto, y de una certeza que me invadía como una ola, de ese minuto de atraso, de ese simple instante en que decidí recostarme, me había salvado la vida. Me llevé las manos al rostro, cubriéndome los ojos, o intentando detener aquella cascada de emociones que me atravesaban el pecho. Mientras tanto, el bullicio seguía aumentando.
Algunos intentaban ayudar al conductor del camión, que, gracias a Dios, seguía con vida, aunque claramente aturdido. Otros corrían a llamar a emergencias desde las casas cercanas. Los más curiosos sacaban fotos con sus teléfonos, como si necesitaran registrar aquella escena para creer que era real. Y allí, en medio de todo ese caos, yo sentía algo más, una presencia. No sé cómo explicarlo sin que suene extraño, pero era como si alguien estuviera a mi lado, observándome, acompañándome en silencio. Una energía cálida, protectora, casi palpable. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón, y fue entonces cuando lo supe, lo sentí desde lo más profundo de mi ser. Dios me había enviado un ángel. Las imágenes del sueño volvieron a mi mente con una claridad sorprendente. Ese campo iluminado, la figura blanca, la voz firme diciéndome que despertara, y el toque en mi hombro, tan real, tan físico, que todavía podía sentirlo. No era casualidad, no podía serlo. Todo tenía sentido ahora. Ese instante, ese despertar abrupto, no fue producto del azar ni de una simple coincidencia. Fue una intervención, una señal directa, una verdad oculta que, hasta ese momento, yo nunca había querido ver. Mientras me quedaba allí, de rodillas, con las lágrimas rodando por mis mejillas y la vista aún nublada por la emoción, sentí que algo dentro de mí comenzaba a transformarse. Era como si mi mentalidad, mi forma de ver la vida, estuviera sufriendo una sacudida. Ramón Aquello llegó que siempre corriendo había desde el escuchado otro lado de de la otras calle. personas. Alguien lo Relatos había de llamado. protección Venía divina, con la de cara milagros desencajada, en el último segundo, buscando entre de la decisiones multitud. que Cuando cambian me el vio curso allí, de todo. en el Ahora suelo, estaba se viviéndolo arrodilló en a mi carne lado propia y me abrazó fuerte, sin decir una palabra. Su respiración era agitada, como si también hubiera corrido una maratón de emociones. Sentí sus lágrimas caer sobre mi cabello, mezclándose con las mías. No hacía falta decir nada. Los dos sabíamos lo cerca que había estado, lo que podría haber pasado, lo que casi sucede. Lucía también apareció minutos después, con su carita pálida, sin entender muy bien lo que ocurría. Se acercó despacio, me abrazó por detrás y me preguntó si estaba bien. La apreté contra mi pecho con todas mis fuerzas, como si ese simple gesto pudiera protegernos a las dos de cualquier otro peligro que quisiera alcanzarnos. En ese instante, mientras sostenía a mi nieta, una frase cruzó mi mente con una claridad que no podría explicar. Hay decisiones que tomamos y otras que nos son dadas desde arriba en el momento justo. Poco a poco, la situación fue tomando otro ritmo. Llegaron las ambulancias, los bomberos comenzaron a asegurar el lugar y la policía tomó nota de los hechos. La gente seguía hablando, haciendo conjeturas, o algunos incluso rezando en voz alta, agradeciendo que no hubiera víctimas. Yo permanecía allí, entre Ramón y Lucía, mirando todo como si estuviera viendo una película en la que, por alguna razón que aún no entendía del todo, yo era la protagonista inesperada. Don Alberto, aún nervioso, vino hacia mí, me ofreció un vaso de agua y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza hasta hoy. Carmen, no sé qué fue lo que te hizo quedarte en casa, pero gracias a Dios que lo hiciste, porque si hubieras estado ahí, no estaríamos hablando ahora. Esas palabras me atravesaron el alma. Era como si, de repente, toda mi existencia se hubiera detenido justo antes de un punto de no retorno. Me levanté del suelo con la ayuda de Ramón, sacudí un poco el polvo de mi vestido y volví a mirar ese lugar donde debería haber estado caminando minutos antes.
El impacto de todo aquello seguía retumbando en mi interior. Mientras nos alejábamos un poco de la escena, buscando un rincón más tranquilo para respirar, sentí que esta experiencia era mucho más que un simple susto. Había una lección oculta, un mensaje profundo que apenas comenzaba a revelarse. Caminé unos pasos más, todavía en silencio, y en mi mente, esa imagen del ángel seguía tan viva como en el sueño. La sensación de su toque, el sonido de su voz, y así, con el corazón aún acelerado, entendí que aquel día quedaría marcado para siempre en mi historia. Durante los días que siguieron al accidente, me costaba encontrar las palabras para describir lo que sentía. Era como si hubiera despertado a una verdad oculta que siempre estuvo ahí, esperando a que yo la viera, la imagen de aquel muro derrumbado, el camión detenido a escasos metros de donde yo debería haber estado. Todo volvía a mi mente una y otra vez como una especie de película que no podía detener. Pero, entre todas esas escenas, había un pensamiento que no me dejaba en paz. ¿Quién fue ese ángel? Por las noches me acostaba temprano, pero el sueño tardaba en llegar. Cerraba los ojos y volvía a sentir aquel toque en mi hombro, tan real, tan firme. La voz, esa voz que no escuché con los oídos, pero que retumbó dentro de mí como un eco poderoso. Despierta. ¿Ahora? ¿Quién era? ¿Por qué me eligió a mí? Una de esas noches, mientras me acomodaba en la cama, me vino a la mente el rostro de mi madre, Doña Rosa. Recordé sus manos arrugadas, su forma de peinarme cuando yo era niña, sus oraciones antes de dormir. Ella siempre me decía que Dios enviaba ángeles en los momentos en que menos lo esperábamos. ¿Habría sido ella? ¿Habría vuelto, de alguna forma, para protegerme? Esa idea me hizo llorar en silencio, abrazando la almohada como si fuera su regazo. Al día siguiente, mientras barría el patio, algo llamó mi atención. Allí, justo al lado de la maceta donde planto mis geranios, había una pequeña pluma blanca. No era común ver algo así por aquí. No tenemos palomas ni pájaros de ese tipo. La recogí, la miré detenidamente, tan liviana, tan pura, y, entonces, como una especie de señal, sentí una paz extraña invadiendo mi pecho. No era coincidencia, no podía serlo. Lucía, mi nieta, llegó poco después de la escuela, la sexta a dejar su mochila en la silla y correr hacia mí. Me abrazó fuerte, como si también ella sintiera que algo había cambiado. Me contó que había tenido un sueño raro la noche anterior. Decía que había visto una luz muy grande entrando por la ventana de su cuarto y que en medio de esa luz alguien le sonreía pero no le decía nada. Me estremecí al escucharla. Otra señal, una confirmación. Los días continuaron pasando, pero las señales no dejaron de aparecer. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, sentí un aroma a flores que no venía de ningún lado. Miré alrededor, pero no había ningún jazmín ni ningún lirio cerca. El aire estaba lleno de ese perfume dulce y envolvente que me hizo cerrar los ojos por unos segundos. Era como si aquel ser invisible estuviera queriendo decirme que seguía allí, acompañándome. Incluso don Alberto, el vecino que siempre fue muy escéptico con estos temas, vino a verme una tarde. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó. Contó que en la mañana del accidente, cuando salió al patio para ver lo del muro, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si algo o alguien hubiera pasado muy cerca de él. Me miró con esa expresión de quien tiene una revelación pero no sabe cómo explicarla. Solo me dijo, Carmen, quizás sí fue un ángel. Quizás sí.
Esa conversación me hizo reflexionar aún más. Empecé a recordar otras historias de mi vida, momentos en los que algo me decía que me detuviera, que cambiara de camino, que esperara unos minutos más antes de salir. Pequeñas decisiones que quizás también fueron guiadas por esa fuerza que no vemos pero que nos protege. Todo empezó a cobrar sentido, como si un velo se estuviera levantando y pudiera ver los bastidores de mi propia existencia. En las mañanas, al despertar, tenía una nueva mentalidad. Caminaba por la casa con una especie de gratitud silenciosa, prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, la luz que entraba por la ventana, el canto de los pájaros, hasta el movimiento de las cortinas parecía tener un significado especial. La transformación dentro de mí era lenta pero profunda, como si algo me estuviera preparando para entender cosas que antes me parecían lejanas o incluso imposibles de creer. Por las tardes, me sentaba en el porche y observaba a los vecinos pasar, cada uno inmerso en su rutina, sin imaginar el impacto de lo que había sucedido dentro de mí. La gente hablaba del accidente, del muro, del conductor del camión que, según decían, había perdido el control por un problema en los frenos. Algunos decían que era pura casualidad que no hubiera víctimas, pero yo sabía, en el fondo de mi alma, sabía que no había sido casualidad. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en la sala, vi que sobre la mesita había otra pluma blanca, esta vez más grande, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. La tomé entre mis dedos y sentí una especie de electricidad recorrer mi brazo. Me senté de inmediato, el corazón latiendo fuerte. Cerré los ojos, respiré hondo y me permití sentir. Simplemente sentir. Era como si estuviera recibiendo un mensaje sin palabras o una certeza silenciosa que me envolvía por completo. Los recuerdos de mi madre, Doña Rosa, se hicieron más presentes que nunca. Su voz parecía susurrarme en esos momentos de silencio. No podía evitar pensar que tal vez, desde el otro lado, ella estaba velando por mí, guiando cada uno de mis pasos, ayudándome a tomar decisiones que marcarían mi destino. La conexión entre lo visible y lo invisible se hacía más clara con cada día que pasaba. Y entonces, una noche, sucedió algo que terminó de romper cualquier duda que pudiera quedar en mi corazón. Mientras me preparaba para dormir, noté que la lámpara de la sala titiló por unos segundos. Me levanté, fui hasta allí, justo cuando iba a apagarla. El aire en la habitación cambió, era como si la temperatura bajara de repente. Sentí un escalofrío y luego, ese mismo aroma a flores llenó el ambiente, más fuerte que nunca. Me quedé inmóvil, con la sensación de que alguien estaba parado detrás de mí. Giré lentamente, el corazón golpeando fuerte en el pecho. Mis ojos buscaron por toda la habitación, y entonces, en la esquina, justo al lado de la vieja mecedora donde solía sentarse mi madre, vi algo que me dejó sin aliento. Y así, después de todo lo que había vivido, de aquel día que cambió mi destino, comencé a ver la vida con otros ojos. No era solo una cuestión de gratitud superficial, de esas que uno dice por costumbre. No, era una transformación profunda, algo que me tocaba el alma cada mañana al abrir los ojos y sentir el aire entrando en mis pulmones. Empecé a despertar con una conciencia nueva, como si mi mente hubiera cruzado un umbral invisible, de esos que separan la rutina de la verdadera comprensión del milagro que es estar vivo. Recuerdo que los primeros días después del accidente, me levantaba muy temprano, antes de que el sol apareciera, y me sentaba en el pequeño porche de mi casa, con una taza de café entre las manos,
mirando el cielo, buscando respuestas, pero también agradeciendo en silencio. Ramón, mi esposo, me observaba con esa mezcla de ternura y preocupación. Él tampoco podía entender del todo lo que había pasado, pero notaba en mis ojos que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lucía, mi nieta, también comenzó a notar la diferencia. Antes solía verme apurada, cumpliendo con los quehaceres de la casa, organizando todo como una rutina, pero ahora me encontraba más dispuesta a detenerme, a disfrutar de las pequeñas cosas, como el canto de los pájaros en la mañana, o el aroma de las flores que yo misma regaba cada día. Me convertí en una observadora de los detalles, como si la vida me estuviera mostrando, a través de esos instantes sencillos, la verdad oculta de nuestra existencia. Y no te voy a mentir, hubo días en que me invadía una especie de melancolía, una nostalgia difícil de explicar. A veces me preguntaba por qué yo, por qué ese ángel, por qué esa intervención tan precisa, justo en el segundo exacto antes de la tragedia. La mente humana busca lógica, necesita entender, pero el corazón acepta lo que la razón no puede. Esa fue mi batalla interna durante semanas, una lucha entre lo racional y lo espiritual. Una mañana, mientras recogía la ropa del tendedero, encontré otra de esas pequeñas plumas blancas, muy similar a las que había visto cerca de mi cama días antes. La sostuve en la palma de mi mano, y por primera vez, no quise buscar explicaciones, solo sonreí, porque entendí que era otro de esos mensajes silenciosos, de esos que llegan sin palabras, pero que tienen un impacto enorme dentro de uno. Comencé a compartir mi historia con algunos vecinos. Don Alberto, por ejemplo, no dejaba de repetir: «Doña Carmen, lo que a usted le pasó fue un verdadero milagro». Y aunque yo me sonrojaba al escucharlo, sabía en el fondo que tenías razón. Algunas personas me escuchaban con atención, otras con escepticismo, pero eso ya no me importaba. No necesitaba convencer a nadie, porque la transformación era mía, personal, íntima y profunda. Incluso mi relación con Ramón cambió, nos volvimos más pacientes el uno con el otro. Aquellas discusiones pequeñas, que antes parecían tan importantes, comenzaron a perder fuerza. Nos dimos cuenta de que la vida, esa vida que muchas veces damos por sentada, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cada minuto, cada decisión, cada palabra, tiene un peso que solo entendemos cuando estamos a un paso de perderlo todo. Lucía, mi pequeña, empezó a hacerme preguntas curiosas. Una tarde me dijo: «Abuela, ¿tú crees que los ángeles de verdad existen?». La miré, y con una ternura que me brotó desde lo más profundo, le respondí: «Mi niña, no solo existen, sino que a veces caminan a nuestro lado, nos susurran, nos protegen, y hasta nos despiertan cuando más lo necesitamos». Ella me abrazó fuerte, como si en ese instante pudiera sentir también esa protección que yo había sentido aquel día. Poco a poco, volví a mis rutinas, pero ya no era la misma mujer de antes. La forma en que barría el patio, o cómo cortaba las verduras para el almuerzo, todo tenía otro sentido, una especie de ceremonia silenciosa, de agradecimiento constante. Hasta mi manera de mirar a las personas cambió. Empecé a prestar más atención a los rostros cansados o a las miradas perdidas, porque entendí que todos, absolutamente todos, estamos librando alguna batalla interna, alguna lucha invisible, y por las noches, antes de apagar la lámpara de mi mesita de noche, cerraba los ojos, respiraba profundo y decía en voz baja: «Gracias por este día, por este instante, por esta nueva oportunidad,
porque después de esa experiencia, comprendí que cada amanecer es un regalo, y que no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá una luz esperando para guiarnos. No sé si algún día encontraré todas las respuestas que busco, tal vez no, pero aprendí que a veces las revelaciones no llegan como esperamos, no vienen en forma de grandes discursos, ni de certezas absolutas, sino en pequeños detalles, en el movimiento del aire, en una voz interna, o en un toque sutil en el hombro, justo cuando más lo necesitamos, y mientras continúo con mi vida, sigo mirando al cielo, con el corazón abierto, y la mente dispuesta a entender que hay cosas que no se explican, solo se sienten, solo se viven,